Hola amigos televidentes, gracias por acompañarnos en Telemedellín. Recuerden que en Telemedellín los martes somos glocales. Ser glocal es ser capaz de mirar al mundo para entender lo que pasa en él y sobre todo cómo eso incide en nuestro propio territorio, en nuestro propio entorno. Por eso somos glocales y tenemos este programa que hacemos en alianza con la Universidad de AFIT y su Centro de Pensamiento Estratégico. Hemos escuchado en los últimos días mucho hablar sobre Gabriel García Márquez. Desafortunadamente, en la Semana Santa que ha culminado, el premio Nobel ha desaparecido, ha fallecido, dejando una huella imborrable en todo el planeta. Lógicamente a través de su literatura, pero sobre todo a través de muchas otras áreas y facetas que conocimos de este hombre nacido en Aracataca. Se ha escrito mucho, se ha dicho mucho en estos últimos días, seguramente lo que digamos en este programa serán en muchos casos también redundancias, pero quisimos hacer este programa porque queremos justamente reconocer ese valor global, ese valor universal del colombiano más célebre, del colombiano más importante, Gabriel García Márquez. Y por eso estamos haciendo este programa de hoy que tendrá también unos aspectos muy interesantes en ese universo o en esa figura universal que representó Gabo, porque vamos a tener incluso un invitado desde China que nos va a contar también de cómo ese realismo mágico nacido en Aracataca y nacido en el Caribe colombiano llegó a todos los rincones del planeta, inclusive a ese país, el país más poblado y más grande, uno de los más grandes del mundo. Así que bienvenidos y comenzamos este programa con nuestro contexto sobre esta muerte de Gabriel García Márquez. El escritor colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura 1982, falleció este Jueves Santo en su casa de México a los 87 años de edad. A Gabo, como era conocido por familia y amigos, le cupo el honor de ser no solo uno de los padres del realismo mágico, sino de haber creado un universo personalísimo en torno a Macondo, versión literaria de su Aracataca natal, que hoy comparten millones de personas en todo el mundo. Gabo estudió Derecho, fue periodista y dedicó también parte de su tiempo y sus energías al cine, un arte que amaba profundamente, lo que le llevó, entre otras cosas, a fundar la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba, una de las más reputadas de América. Colombiano universal, García Márquez vivió en Barcelona, Roma, Nueva York y México, donde una enfermedad pulmonar se lo ha llevado finalmente, aunque sufría Alzheimer desde hacía casi una década. Coincide esta muerte de Gabo con la presencia en Medellín de un ilustre personaje, un invitado desde la China, profesor de la Universidad de Pekín y que ha sido traductor de la obra de Gabriel García Márquez. Ha hecho una traducción oficial autorizada por la casa editora de 100 años de soledad, de esta, la obra más importante de nuestro escritor colombiano. Justamente le damos la bienvenida a Fan Ye. Fan Ye, ¿cómo está? Hola. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿ya había venido a Medellín o no? ¿Primera vez? Sí, la primera vez, sí. Bueno, ¿cómo le ha parecido la ciudad? Pues muy bien, es que en Bogotá me han comentado que Medellín es un paraíso en todos los sentidos. Muy bien, hablemos de cómo llega Gabo a su vida. ¿Por qué decide usted hacer esta traducción de 100 años de soledad? Pues fue el año 2010. Yo estaba en Granada, de España. Es curioso, porque es la tierra de otro García, nada menos que un García Lorca. Y me escribieron preguntando si me interesaba traducir la obra magna de Gabo. Yo le daba muchas vueltas y luego al final decidí que sí, que asumí esta misión imposible, ¿no? Porque para mí es como una oportunidad de pelear con un maestro de Kung Fu, ¿no? De arte marcial, ¿no? Es una tentación difícil de resistir. Bueno, hay que hacer un poco de historia también sobre la presencia de Gabo y de su literatura en China. ¿Cuáles fueron esas primeras traducciones de los libros de Gabo en su país? Pues tenemos que remontarnos al el año de gloria de Gabo, ¿no? Me refiero al el año 82, ¿no? Sí. Las primeras versiones chinas fueron el año siguiente, 83. Lo que pasa es que
una de estas dos primeras versiones no se trata de una versión, una traducción directa, sino traducido de inglés. Era una traducción de inglés al chino mandarín. Sí. Y de 100 años de soledad igual. Sí. Además, es muy curioso que hicieron, en su versión, hicieron algunas omisiones de algunas escenas más o menos eróticas, ¿no? Porque para la China de aquel entonces todavía eran cosas un poco sensibles. Bueno, y después de esa traducción, ¿cuáles otras vinieron? ¿De qué obras? De Gabo. Sí. Pues ahora ya en los últimos años casi han publicado casi todas sus obras, ya todas traducidas al chino. Incluso el último, yo no vengo a decir un discurso. Muy bien, bueno. Usted nos decía que en 2010 recibió una llamada y le piden que piense la traducción de este libro, pero sí, también tendría que devolverme un poco para preguntarle de dónde el interés por el español para usted, dónde aprende el español, cómo lo aprende. Pues yo aprendí en mi tierra, en mi ciudad, en Pekín, en la Universidad de Pekín, donde yo ahora trabajo como profesor de la literatura hispánica. Y bueno, todo, digamos, ha sido la cuestión de destino, ¿no? ¿Y quién le pide en ese 2010 que haga esta traducción? Es una editorial, se llama Thinkington, una editorial privada, y según el editor, ¿no?, que ha tenido un sueño, es introducir a García Márquez a los lectores chinos decentemente. Así que con esfuerzo, ¿no?, de muchos años, y por fin consiguieron, ¿no?, este éxito. O sea, digamos, hasta ese momento, pues efectivamente había unas traducciones de Gabo al chino, pero no eran muy buenas, justamente por esa diferencia abismal que hay entre idiomas, de inglés al chino mandarín, una cosa muy distinta del español al chino mandarín. No exactamente, que sí son buenas, algunas sí son buenas, y han tenido mucha influencia, ¿no?, en los lectores chinos de aquel entonces. Bueno, ahora le voy a contar una pequeña anécdota. Sí. Porque el jueves pasado, en que falleció Gabo, un escritor chino escribió un artículo, ¿no?, que empieza con lo siguiente: mi más sentido pésame al señor presidente de la Asociación de Escritores Chinos, señor García Márquez, ¿no? Se nota, ¿no?, se nota el impacto, ¿no?, la influencia, ¿no?, sí, en los escritores chinos. Muy bien, bueno, vamos a hablar más adelante de esa influencia, que incluso el último premio Nobel Moyán había mencionado, sí, que tuvo una influencia muy marcada, sí, de Gabriel García Márquez. Vamos a hablar de eso y también de cuánto costó esta traducción, porque es compleja. Hacer cualquier traducción es muy complejo, pero sobre todo a García Márquez. Pero vamos a nuestra línea del tiempo para recordar algunos de esos datos importantes, hitos en la vida de Gabriel García Márquez, antes de continuar con nuestro invitado Falla. Decíamos justamente que en esta línea del tiempo vamos a ver hitos importantes en la vida de Gabriel García Márquez, su nacimiento el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Magdalena, hijo de Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez. Ya con esos nombres de la abuela y de la madre y de la abuela Tranquilina, ya mucho de ese realismo mágico empieza a aparecer justamente en la vida de Gabo. Otro momento importante es 1947, la llegada a Bogotá. Él se instala en esta ciudad e inicia sus estudios de Derecho en la Universidad Nacional. Publica su primer cuento, La tercera resignación, en el suplemento del Espectador. Otra fecha para nosotros muy importante en la vida de Gabriel García Márquez es el día de su matrimonio con Mercedes Barcha. Se casa con esta mujer que fue su esposa, leal, compañera, también guardiana, y que es conocida por muchos como la Gaba. Anoche justamente la veíamos en ese
homenaje en el Instituto de Bellas Artes en la Ciudad de México, al frente de esas cenizas de su esposo amado y con sus 2 hijos. Lógicamente, otra fecha supremamente importante es la primera edición de 100 años de soledad, publicada por la editorial Sudamericana de Buenos Aires. Esta primera edición de la obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal, de la que se han vendido más de 30 millones de ejemplares y ha sido traducida a 35 idiomas, entre ellos el chino, con Fan Ye, que es nuestro invitado de hoy en Glocal. Y pues lógicamente tenemos que mencionar en esta línea del tiempo la entrega del Premio Nobel de Literatura, que de acuerdo con la Academia Sueca, pues se le hace por sus novelas e historias cortas en las que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo ricamente compuesto de imaginación, lo que refleja la vida y los conflictos de todo un continente. Para nosotros también, aquí en Glocal, es muy importante esta otra fecha, agosto de 1994, la creación de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano en la ciudad de Cartagena de Indias. Sabemos que Gabo tuvo que ver mucho también con el cine, con la creación de la Escuela de Cine en Cuba, pero es muy importante para la historia de su vida y sobre todo para la historia de muchos periodistas de todo el continente, la creación de esta fundación por donde han pasado desde esa fecha, ya hace 20 años, cerca de 10.000 periodistas que se han capacitado y formado en las escuelas y con los maestros de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Y lógicamente, esta fecha trágica, el 17 de abril de 2014, hace pocos días, muere Gabo en la Ciudad de México, el colombiano más universal y, como decían también el presidente Enrique Peña Nieto y también los mexicanos, el colombiano más mexicano, el mexicano más colombiano. Así que esta es la línea del tiempo de Gabriel García Márquez. Para continuar nuestro diálogo con Fan Yen, repito, es profesor de la Universidad de Pekín y ha hecho una traducción autorizada del español al chino mandarín de 100 años de soledad. ¿Qué fue lo más complejo, Fan, de esta traducción? Bueno, sí, es que siempre todo el mundo me pregunta, ¿no? ¿Cuál es la parte más difícil o cuál es el punto más difícil? Pues yo diría desde la primera palabra hasta la última. Y para mí lo más difícil o lo fundamental es encontrar ese tono de voz, ¿no? Este tono absolutamente imperturbable, ¿no? En palabras del crítico español Claudio Guillén, este tono con que contó toda la historia. Bueno, también en sus palabras, sus propias palabras de Gabo, se trata de la cara de palo, ¿no? Su abuela era capaz de contar, ¿no?, todas las cosas más extraordinarias, las menos verosímiles, pero con tal cara de palo que no cabía ninguna duda, ¿no?, de que lo que contaba era verdad y ella lo creía. ¿No? Este tono de voz, ¿no?, sí, es lo que yo quería encontrar. Y estoy convencido de que si consiguiera este tono de voz, casi tendría garantizado el éxito. Bueno, lo intenté. Ahora ya les toca a los lectores juzgar, ¿eh?, si lo he conseguido o no. Bueno, cuando se hace una traducción o cuando se tiene este oficio de traducir, lógicamente no solo se enfrenta a esa obra que se quiere traducir, sino también a entender ese universo del escritor que quiere ser traducido. ¿Qué otros libros o cómo te permeaste más de ese universo de Gabo para poder hacer esta traducción? Pues la verdad sí, aprendí muchas cosas, ¿eh?, en el proceso de traducción. Por ejemplo, ya la diferencia entre quebrantahuesos y cainazo. Y también aprendí qué significaba la palabra como cachaco. y el gran magisterio es la piedra filosofal. Así que muchos, digamos, códigos culturales, ¿no? Sí, también para mí es un proceso de estudio, ¿no?, de aprendizaje.
Y aparte de esos libros de Gabo que también tuviste que leer adicionales para hacer esta traducción, ¿qué otro ejercicio tuviste que hacer con la lengua, con el español, para entender mejor este universo y este realismo mágico de Gabo? Bueno, ejercicio, no, es que como si hay innumerables obstáculos, ¿no?, en estas aguas tempestuosas, ¿no?, de la Capilandia, ¿no? Así que sí, he consultado miles de veces, ¿no?, los diccionarios o los amigos, ¿no?, latinoamericanos, y sí, Eso ha enriquecido esta traducción. pues sí, Esas supongo que consultas, sí, sí. Sí, esas claro, conversaciones sí, con sí, amigos sí, latinoamericanos. sí, supongo que sí, sí. Bueno, decíamos ahorita también que Gabo ejerció una marcada influencia en la literatura de todo el mundo y en los escritores de todo el mundo. Decía como Mo Yan, el premio Nobel chino más reciente, había dicho justamente que en Gabo encontró una fuente de inspiración para escribir su propia obra. ¿Qué otras referencias podríamos decir en esa literatura china hay de elementos, de maneras de contar, de maneras de ser de esta literatura de Gabo? ¿En qué otros escritores o en qué otros autores los encontramos? Pues, bueno, en China Gabo y su novela Cien años de soledad es casi todo un mito. Ha sido fuente de angustia de las influencias, en términos del crítico estadounidense Harold Bloom, de casi toda una generación de escritores chinos, Mo Yan y Ma Yuan y Zha Xidawa y Yu Hua. Y en la presentación de mi versión de Cien años de soledad, ¿no?, en chino. Que puedes mostrarle a la cámara, Fan, para que la gente tenga presente esta traducción y esta versión. En la presentación del libro, Mo Yan dijo: caramba, es la primera palabra que se me escapó de la boca al leer las primeras palabras, las primeras líneas de esta novela. La novela también se escribe así. Qué bonito. Bueno, Fan Yen va a estar justamente mañana en la Universidad EAFIT dictando una charla, una conferencia que se ha titulado El olor de la guayaba y el sabor del sorgo rojo. Estará en el auditorio 38-125 a las 6:30 de la tarde para, si ustedes, amigos televidentes que nos sintonizan a esta hora en Glocal, quieren conocer más de cerca todo este trabajo que ha hecho Fan Yen y sobre todo interactuar con el traductor, pues pueden asistir, pueden acompañar esta conferencia en la Universidad de EAFIT. A propósito de China, vamos a ver también, Fan, las opiniones, las reflexiones, los conceptos de Dasso Saldívar, que fue uno de los biógrafos de Gabriel García Márquez, colombiano él, pero que por esta biografía que hizo sobre Gabo recibió hace ya casi una década o más de una década un reconocimiento en China, un premio literario en China por esta traducción. Esto dice Dasso Saldívar sobre la obra de Gabriel García Márquez. Si hay un escritor de la lengua al cual se puede comparar es sin duda Cervantes. Él es el otro Cervantes de la lengua, sin duda. Yo sé que si Cervantes se levantara de su tumba desconocida, que no sabemos todavía dónde está, y leyera todas las novelas que se han escrito después de él, yo estoy seguro que se quedaría con Cien años de soledad. Es una novela afín al mundo de Cervantes, a la manera de Cervantes y sobre todo a la catadura fabuladora de Cervantes. Ya Pablo Neruda, cuando leyó Cien años de soledad, dijo que desde el Quijote no había habido una expresión de la literatura, de la fabulación literaria como Cien años de soledad. Neruda se volvió loco con Cien años de soledad y creo que fue su última gran alegría como lector el haber leído Cien años de soledad. El viaje a la semilla se llamó esta biografía de Dasso Saldívar. Fan, ¿tuvo oportunidad de leerla, esta biografía? Sí, además ya la tenemos traducida al chino. Sí. Sí, el libro también. Bueno, ¿y qué opina de esta reflexión que hace Dasso sobre el Cervantes
latinoamericano. Sí, también estoy totalmente de acuerdo. ¿Ha leído El Quijote? Sí, claro que sí, como tiene que ser. ¿Y dónde encuentra esas confluencias usted, por ejemplo? Pues los dos son los dos grandes, ¿no? Gran maestros de la lengua castellana. Además, creo que existe alguna intertextualidad en la novela, en esta novela de Cabo, ¿no? Alguna alusión, algún homenaje al Quijote. Por ejemplo, el manuscrito, ¿no? El manuscrito del gitano Melquiades, ¿no? Que se nota, ¿no? la alusión, ¿no? Digamos, o la parodia, ¿no? del Quijote. Muy bien. Tenemos más reflexiones de Dazo Saldívar sobre el genio, sobre Gao y sobre su literatura. Es impresionante. Los mismos escritores chinos ahora, los jóvenes escritores, escriben bajo su influencia, bajo su magisterio. Y el último premio Nobel de literatura china, pues así lo reconoció. Dijo que cuando él leyó Cien años de soledad, se le abrieron las otras perspectivas para continuar su obra. O sea que es un premio Nobel que en vida ya era maestro de otros premios Nobel. Bueno, ahí está justamente lo que estábamos hablando, pues Fan, sí, de sí. esa influencia marcada que hay, incluso en la literatura china. Pues sí. Sí, por cierto, el jueves pasado, un escritor chino escribió un artículo que empieza con lo siguiente. Mi más sentido pésame al señor presidente de la Asociación de los Escritores Chinos, señor García Márquez. Así es, ¿no? así es. Se Nos nota contaba usted esa el impacto, anécdota. ¿no? Sí. Pero bueno, una última reflexión de Dazo Saldívar sobre Gabriel García Márquez a propósito del fallecimiento del premio Nobel. García Márquez no solamente es un escritor admirado y leído, sino sobre todo amado. Muchos escritores son admirados y leídos, claro, justamente, pero son muy pocos los escritores que además de leídos y admirados son amados. Yo lo he podido comprobar a lo largo de los 2 últimos años, que está en varios países de Europa, del norte y del centro y de América Latina, dando conferencias sobre su vida y su obra, y es impresionante la veneración que hay por este escritor. Ahí me di cuenta pues, que García Márquez definitivamente era un escritor ya salvado para la eternidad. Un clásico. ¿Sabes que un clásico es aquel escritor que siempre le está diciendo algo nuevo a los lectores de cada generación, de cada lengua, de cada país? Bueno, decía usted ahorita, Fan, que 100 años de soledad y Gabriel García Márquez son casi míticos en China, pero como dice Dazo Saldívar, son amados porque hay escritores que se leen con interés, que se leen con pasión, pero no todos son queridos, en ese sentido de que su obra toca las fibras del ser humano. ¿Usted siente también que en su país fue y es un escritor querido? Sí, claro que sí. Y, ¿qué voy a decir? ¿Está recordando esas anécdotas en España? Sí, algo así. Disculpe, es que No, un poco lo fuerte. invito mientras piensa la idea a que veamos también otra nota que hemos preparado sobre ese universo macondiano y sobre Aracataca, porque finalmente esta es la esencia de la obra de Gabriel García Márquez, todo ese universo imaginario que se ha creado y ese Macondo que no tiene mucho de imaginario. Cuando se visita Colombia, cuando se conoce la gente colombiana, los territorios colombianos, se entiende también esta obra de Gao. Así que veamos este segmento del universo macondiano y de lo que fue Aracataca para la obra de García Márquez. Úrsula Iguarán, la mamá de José Arcadio, Aureliano y Amaranto Buendía, amaneció muerta un Jueves Santo, como si se tratara de una extensión de su realismo mágico. En una nube de mariposas amarillas viaja el escritor colombiano Gabriel García Márquez. Atrás queda Macondo, ese lugar mágico con el que el mundo descubrió en sus letras lo más puro y sencillo de un pueblo que hoy llora su muerte. Es Aracataca, su tierra natal, la que inspiró al Nobel de Literatura para crear su magnífica obra 100 años de soledad.
nos marcó como un referente a nivel universal. Asegura el profesor de literatura Robinson Mulford, defensor de la teoría garciamarquiana. Las calles de este pueblo enclavado en el bajo curso del río Magdalena en el norte de Colombia están desde ayer llenas de propios y extraños que quieren visitar ese pequeño rincón en donde Gabo pasó su niñez, esa casa en donde los relatos dieron vida a una familia como los Buendía. Cuando se conoció la noticia de su fallecimiento a los 87 años en México, en Aracataca, nuestro Macondo, las campanas de la iglesia de San José repicaron en señal de duelo, anunciando tal vez la crónica de una muerte anunciada. Nació el 6 de marzo de 1927 y vivió hasta los 10 años con sus abuelos, una casa hoy convertida en museo y que a su entrada una cinta de color morado reza Aracataca, tierra del realismo mágico. Hay quienes le critican no haber hecho nada por su pueblo, pero el profesor Mulford resalta más en el Nobel su legado intelectual. Esa pluma magistral de García Márquez no se vuelve a repetir, porque con los destellos mágicos del arte ha transformado la imagen de Colombia en el mundo. 2 veces viajó a su Aracataca, en 1952 cuando acompañó a su madre a vender la casa de sus abuelos y en 2007, después de 25 años de ausencia, llegó a bordo del tren amarillo que aparece en sus obras. Una lluvia de mensajes, flores y cánticos a ritmo de vallenatos hoy inundan la casa de Gabo. Colombia y el mundo convertidos en coronel ya no tienen quien le escriba mágicas obras, pero siempre nos quedará ese cántico de las mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Después de este programa local vamos a seguir en especiales en Telemedellín recordando la vida y sobre todo la obra de Gabriel García Márquez. Vamos a repetir el conversatorio que se llevó a cabo en noviembre del año pasado, que tuvimos la oportunidad de ver el Jueves Santo, donde participan Daniel Samper Pisano, Mauricio Vargas, también Ricardo Ávila, donde está Patricia Calderón, personas que trabajaron con él muy de cerca y que en algunos casos compartieron muchas anécdotas, historias y vivencias a través de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Así que la invitación es a que continúen con este programa, pero a las 10 de la noche nos acompañen en este conversatorio que, reiteramos, se llevó a cabo en el mes de noviembre del año pasado a propósito de la entrega de los premios Gabriel García Márquez de Periodismo en la ciudad de Medellín. Ahorita se le fueron las palabras un poco a Fanye, pero justamente esto demuestra la dificultad que incluso hubo Fan a la hora de hacer esta traducción. Uno no encuentra en muchos casos las palabras en su idioma para explicar las ideas o los conceptos que están escritos o que están escritas en otro. Y creo que este fue uno de esos retos que usted tuvo que superar a la hora de hacer esta traducción. Sí. Es que lo que pasa es que todavía me siento un poco irreal, ¿no? Mi presencia aquí es que en la tierra de Gabo, ¿no? Además, mi llegada coincide, ¿no?, con la mala ola, ¿no? Sí. Y bueno, ahora me di cuenta de una cosa. Y ahora ya entiendo la verdadera razón por la que estoy aquí. ¿Y cuál es? Como dijo un personaje en 100 años de soledad, el indio, que se llama Cataure, creo, que había abandonado la casa de los Buendías huyendo de la peste del insomnio y luego regresó. Bueno, así que le preguntaron por qué. Pues ese indio, con su solemne dignidad, dijo: He venido al sepelio del rey. Entonces yo también. No. Yo he venido al sepelio del rey. Pero sin saberlo, ¿no? Sí. Pues, Fan, primero muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí en Medellín, por estar en Colombia. Es una bonita analogía la que hace usted al final de esta conversación, para referirse a lo que significa esta obra para usted en lo personal, en lo profesional como traductor y como profesor de la Universidad de Pekín, y pues la invitación a los televidentes mañana para que se acerquen a la Universidad de Afit en esta conferencia. Recuerdo el nombre: el olor de la guayaba y el sabor del sorgo rojo. Además tiene un juego de palabras con otras historias, con otras incluso películas,
que hemos visto y que hemos podido disfrutar en nuestro país a las 6:30 de la tarde, y el jueves también va a estar en el mismo auditorio, pero ya conversando sobre un encuentro inacabable, la traducción de la literatura hispánica en China. Fan, gracias por acompañarnos y sobre todo por ayudarnos a entender un poco esa dimensión universal de Gabriel García Márquez. Seguramente estos últimos días en Colombia y en todos los medios de comunicación, con toda la información que hemos recibido, lo hemos entendido. Pero cuando uno piensa que desde un pueblito minúsculo del Caribe colombiano, de Magdalena, como es Aracataca, la historia de un hombre y su literatura atraviesa todo un continente, miles y miles de kilómetros para llegar hasta Pekín y tocar el corazón y tocar la vida de un hombre como Fan Yenny, que representa a muchos de esos chinos, entiende uno el sentido universal de Gabo. Sí. ¿Así es? Sí, Macondo no está lejos. Macondo no está lejos. Fan, muchas gracias y Gracias. mucha suerte Gracias. en Colombia en lo que queda. Gracias. Bueno, vamos a hacer una corta pausa para mensajes institucionales. Regresamos con Glocal, con otro invitado especial para hablar de otra faceta de Gabriel García Márquez. Continuamos, esto es Glocal, programa que hacemos en alianza con la Universidad EAFIT y su Centro de Pensamiento Estratégico, hoy hablando de Gabo, de ese personaje universal y cómo un ser nacido en Aracataca se convierte en un referente planetario, en un referente para toda la tierra y sobre todo para la literatura y para muchas otras áreas del conocimiento, del saber, de la propia política. Y a propósito de la política, antes de ir con nuestro siguiente invitado, que tiene poquísimo o nada de político, diría uno, vamos a ver este comentario, esta reflexión de Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, sobre sus recuerdos de Gabo, pero también algunos de esos episodios de protagonismo político que tuvo Gabriel García Márquez. Como una muestra de gratitud con Gabriel García Márquez y de solidaridad con su familia, el expresidente mexicano Carlos Salinas llegó hasta la casa del Nobel de Literatura para expresar sus condolencias por el fallecimiento de Gabo, solidaridad que extendió hasta el pueblo colombiano. Y quisiera también poder darle el pésame al pueblo de Colombia, porque nos permitió a los mexicanos tener al colombiano más mexicano que podíamos haber escogido por voluntad de él. Salinas recordó que Gabo fue vital hasta en temas políticos y resaltó su mediación en el diálogo que hubo en 1994 entre los entonces presidentes de Estados Unidos y Cuba. Fue un domingo de agosto del 94, y mi primera reacción fue: si voy a tratar de saber qué pasa en Cuba, el mejor conducto era Gabriel García Márquez. Yo tuve el honor de poder participar con Gabriel García Márquez en esa circunstancia que permitió un diálogo entre el presidente Clinton y el presidente Castro. Por esa misma línea aseguró que no es que Gabo se acercara al poder, sino que el poder se acercaba a él. Tenía la cualidad de buscar la concordia, de lograr la armonía donde había diferencias, y en ese sentido, si una cualidad tenía, es que nunca hablaba mal de nadie y tampoco daba opiniones de aquellas áreas donde no era su expertise. Era fiel a sus principios y leal a sus amigos. Salinas también resaltó que aquel amante de mariposas amarillas vivirá por siempre entre nosotros a través de sus historias, que lo convirtieron en un personaje universal, que tuvo su inspiración en Colombia y que encontró en México la serenidad y tranquilidad para traducir esa inspiración colombiana en textos universales. Ahí teníamos esas anécdotas del expresidente Carlos Salinas de Gortari con Gabriel García Márquez y esos matices políticos también de un hombre que le gustaba el poder, que se sentía cercano al poder, que se sentía inquietado, curioso por el poder. Lo decía justamente la periodista mexicana Alma Guillermo Prieto en una bellísima crónica que escribió hace poco
de cómo era un hombre que le gustaba el poder, pero que era disciplinado y parrandero. Así tituló esa crónica, Entre la disciplina y la parranda. Y hemos invitado también en Glocal hoy a Víctor Gaviria, escritor, porque antes de ser cineasta, Víctor ha sido escritor de esos viejos cuentos también, Víctor, que contaba el papá cuando lo subía a usted en las rodillas y hacían esas tertulias en antaño con la familia, alrededor de la chimenea o alrededor de la noche, y que no había televisión porque la historia era mágica a partir de esas narraciones orales. Sí, pues yo creo que algunos hemos tenido la fortuna, digámoslo, de tener a alguien muy cerca que es un narrador, por ejemplo mi papá, que era un narrador antioqueño de cuentos de espantos, no de fantasmas, sino de espantos, de entierros, de ánimas, de huacas, de duendes, de brujas. Y mi papá siempre tuve, digámoslo, yo creo que aquellas personas que decidimos de pronto hacer arte o narrar, pues yo soy un escritor realmente inexistente, soy más cineasta realmente, pero siempre ha sido que hemos tenido un narrador que nos ha abierto una puerta de unos mundos que solamente se recorren con la imaginación. Así es. Y yo creo que yo creo que todos los que hemos querido narrar algo, ¿cierto? Bien, desde la literatura, el relato o el cine, hemos tenido en García Márquez un referente constante, es decir, siempre ha sido una forma en donde hemos ido un poco a saber cuál es también el arte, digámoslo, y creo que él llamaba la carpintería de narrar, y en eso ha sido su vida. Creo que para todos es un baúl insondable de recorrer toda la vida de Gabo, digámoslo, desde que empezó a escribir sus primeros cuentos en el 48 y todo cómo fue recorriendo esa búsqueda hasta el encuentro pues, de 100 años de soledad, del realismo mágico y toda esa búsqueda inmensa, ¿cierto?, de este hombre que era un enorme narrador, digámoslo, un poeta extraordinariamente retórico de alguna manera, o sea, con todos los artilugios del lenguaje, pero al mismo tiempo un hombre muy apegado, digámoslo, a la verdad de los hechos, a lo que él llamaba la realidad. Esa mezcla entre una imaginación desaforada y su vocación de periodista es una mezcla extraordinaria y es para los creadores de cualquier categoría que hay en Colombia, es un lugar en donde uno aprende todo el tiempo qué es lo que debe hacer. Bueno, usted tuvo la oportunidad de compartir mucho con él alrededor del cine, justamente. Cuéntenos un poco de esas conversaciones. Pues, de un hombre que le gustaba mucho el cine. Sí. O sea, el primer encuentro que tuve, yo tuve unos encuentros muy rápidos con él, realmente no estuve así en tertulias, ni trabajamos juntos como otros amigos cineastas, Jorge Alitriana o otros cineastas, ¿cierto? Yo recuerdo que cuando Rodrigo D. fue a Cannes, ¿cierto?, en el Festival del 90 en Cartagena, él muy curioso que había vuelto al festival y que lo había, digamos, lo dinamizado y le había dado, pues, con su presencia, digamos, mucha euforia al festival. Él de pronto se apareció y me dijo que quería ver la película. Entonces nos quedamos de encontrar en uno de los teatros. Yo llegué a las 6 de la tarde, se supone que íbamos a verlo a esa hora, pero él había llegado había ido a la función anterior un poco para desembarazarse de las miradas pues, del director, las mías ahí. Entonces, pero fue muy lindo porque yo me di cuenta ahí que él se encontraba con una película de la cual él sabía mucho más, o sea, ese neorrealismo que es Rodrigo de No Futuro, que toma el nombre de Humberto D., ¿cierto?, de su gran maestro que es Sabatini. Él se encontró con una película de realidad, una película, digámoslo, social, donde había poca imaginación y donde más bien había como el retrato de una comunidad y de una realidad social, en donde los actores eran actores sociales, no eran actores, digámoslo, de profesión, y en donde lo que se retrataba era un lugar, digámoslo, colectivo. Y él me hizo cuando yo llegué donde él me hizo una evocación, digámoslo, de esas películas que él había ido a ver cuando fue a Italia a buscar a Sabatini y a buscar el neorrealismo italiano. Se encontraba con una película, digámoslo, de realidad, muy distinto, digámoslo, a lo que había sido su derivación de ese realismo que había ido a buscar a ese realismo mágico que había encontrado y que estaba dentro de su ser, ¿cierto? Pero me di cuenta, o sea, Valdir, digámoslo, cuando uno estudia un poco a García Márquez, esa ida de él a estudiar cine,
cuando está con Birri le presenta a Cesare Sabatini, que era con su adoración que era un hombre hasta muy parecido a él en el sentido de que era lleno de historias y casi era un tipo que tenía que estar copiando todo lo que se le ocurría y casi era incontrolable, digámoslo, su inspiración. Pero, digámoslo, ese paso por el neorrealismo que él tuvo que abandonar, porque uno encuentra una novela como El coronel no tiene quien la escriba, que es una novela neorrealista, parecida como a Pratolini, a Vittorini, a todas esas novelas italianas, hasta que él tiene que abandonar eso porque tenía dentro de su ser de escritor algo distinto y algo muy poderoso, que es realmente la poesía pues polisémica que él tenía dentro de su ser, ¿cierto? Muy bien, los periodistas nos sentimos muy felices, muy agradecidos con Gabo por la creación de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, porque decía ahora ha sido una fuente inagotable de conocimiento para más de 10.000 periodistas en los 20 años de existencia de la Fundación, pero supongo que los cineastas también se tienen que sentir muy alegres, satisfechos y agradecidos por esa creación de esta escuela en San Antonio de los Baños de Cine. ¿Qué podrías decir sobre eso, Víctor? García Márquez fue un hombre inagotable, digamos, en sus proyectos y en su forma de trabajar, porque todo el tiempo estaba también haciendo política cultural, ¿cierto? O sea, la hizo con el periodismo y la hizo con el cine de una manera muy consciente, porque veía que el cine era un poder inmenso y que no estábamos preparados para competir con el cine americano y el cine de Hollywood y demás. Y crea esta escuela y en general la pasión de él por el cine era algo que lo emparentaba. Es decir, yo cuando lo conozco, él me trata inmediatamente como un colega. Inmediatamente hablamos de autores y después cuando estuve en Guadalajara en el 2009, que él fue el quien, pues cuando el Festival de Guadalajara me premió, digámoslo, por mis películas y él me dio el premio, también estuvimos hablando y inmediatamente él era un hombre de cine que de alguna manera no había podido o no pudo hacer en el cine, digámoslo, como guionista lo que fue como escritor, pero él nunca desfallecía, digámoslo, de ese anhelo de que existiera un cine tercermundista, un cine latinoamericano, y lo logró con la escuela. De alguna manera han salido innumerables artistas, pues, directores, guionistas de esa escuela. A propósito de eso último que dice Víctor Gaviria, hay que reconocer también como un gran aporte de Gabo Universal es el tema de justamente dar a conocer a América Latina, a Latinoamérica, a través de su literatura, pero a través de estos ejercicios también desde el cine, desde el periodismo, y tenemos esta reflexión de Isabel Allende, escritora chilena, que justamente habla del aporte de Gabo a este universo, no solo de la literatura, sino también político latinoamericano. Fue la voz que narró Latinoamérica al mundo y nos contó a nosotros, los latinoamericanos, quiénes éramos. Entonces, se sumaron a esa voz muchas otras voces, un coro de las voces del mundo. Pero yo creo que el gran maestro del siglo es García Márquez. ¿Latinoamérica existe para el mundo también gracias a Gabo, Víctor? Pues sí, o sea, 100 años de soledad, digámoslo, dio a conocer un continente pues, sincrético, mestizo, de todo tipo, donde confluía la historia, el cuerpo, la imaginación y todas las historias, digámoslo, que él expresó, digámoslo, como poeta, como gran poeta que fue. Bueno, hablemos de esas obras de él llevadas al cine, porque no me perdonarían que no le pregunte digamos, a uno de los mejores cineastas que tiene este país cómo vio esas versiones. Desafortunadamente siempre un libro se queda corto a la hora de llevarse a una adaptación cinematográfica. Hablamos de Crónica de una muerte anunciada, hablamos también de El amor en los tiempos del cólera. La Cándida Heréndida también de Ruy Guerra. Sí. ¿Cómo vio usted esas adaptaciones? Tiempo de morir de Jorge Alí, Milagro en Roma de Lisandro Duque. Pues yo creo que todo, o sea, para los cineastas del mundo, ¿cierto? Los amigos de él, desde Ripstein y todos, era un reto traducir a García Márquez en el cine. Y yo creo que era un reto casi imposible de lograr. Yo creo que todos lo trataron, Birri mismo con ese hombre, un hombre viejo con unas enormes alas, el hombre viejo con unas enormes alas. De todas maneras, yo creo que
En principio, casi todas sus películas eran un poco, digamos, los fracasos ante el esplendor la polisemia de su literatura, ¿cierto? Sí. O sea, ese estilo en donde él mezclaba lo fantástico con lo real, ¿cierto? Esa descripción en cine era casi imposible de hacer. Pero de todas maneras hay películas que se mantienen. A mí me parece que los colombianos son los que más se han acercado, digámoslo, a unas películas satisfactorias en ese sentido, unas adaptaciones muy buenas. Porque, por ejemplo, El Coronel no tiene quien le escriba de Ripstein. Es bastante decepcionante, me parece a mí. No sé, no tiene como o por lo menos para los colombianos, no tiene ese entorno de realidad, digamos, lo de los personajes. Incluso el coronel es un hombre gordo, fofo, que uno no se lo imagina así, digamos, en su novela. Pero creo que los colombianos son los que más se han acercado a muy buenas adaptaciones. Por ejemplo, Tiempo de morir de Jorge Alitriana se mantiene, cada vez adquiere, digámoslo, mucha más intensidad. Y Milagro en Roma también me parece creo que tal vez su mejor adaptación. El problema, digamos, lo que tuvo Lisandro con el realismo mágico es que hay un momento en donde cuenta Lisandro que García Márquez le decía que cómo iban a terminarle el guión. Entonces García Márquez le sugiere que es bueno que la niña que está muerta resucite, y Lisandro le dice, pero maestro, eso es imposible en el cine, ¿cierto? Eso tendría que ser yo, no un materialista dialéctico que soy, sino un creyente. Entonces hubo una discusión ahí. Tú ves que la película termina cuando la niña realmente resucita, pero son cosas difíciles de hacer en el cine. ¿Y le hubiera gustado a Víctor Gaviria llevar alguna obra de Gabo al cine? Claro, claro. ¿Cuál, por ejemplo? No, de pronto, pues dicho así de una manera ampulosa, ¿cierto? La crónica de una muerte anunciada. Porque me parece que es una película de intriga, de policíaca, ¿cierto? Y porque me parece que se reconstruye muy bien todo ese ambiente de ese pueblo que es Sucre, donde él vivió. Y en general todo lo que hay alrededor de la escritura de esa crónica es fascinante, la forma como él la construye. Muy bien. Y uno es la influencia de muchos seres, de muchos mundos, de muchas otras culturas. Y en el caso de Gabriel García Márquez, para ir cerrando con este programa, pues también fue una influencia muy grande de su abuela Tranquilina, que tenía una raíz gallega. Y justamente Carlos González Reigosa, quien es un reconocido escritor y periodista español, se refiere a esta influencia notable gallega y sobre todo de la abuela de Gabo en su ser y en su literatura. No hay ninguna duda de que la abuela, Tranquilina Iguarán Cotes, la abuela de García Márquez, es el personaje que más influye en toda su obra. Realmente es como una especie de arcón de tradiciones orales que le son transmitidas a García Márquez, que todavía cuando las escucha no sabe que son literatura, pero que cuando lee La Metamorfosis de Kafka se da cuenta que aquella forma de contar de su abuela, aquella forma de contar, como él decía, con cara de palo, que decía con la misma naturalidad, esta comida está fría, que esta noche me visitó el tío Antón, que había muerto 30 o 20 años antes, ¿no? Esa capacidad de contar los hechos inverosímiles con una naturalidad absoluta y sin perturbarse en absoluto al explicarlo, es lo que García Márquez realmente llama su propio estilo. O sea, ese es su propio estilo, ¿no? Y aquí conecto con lo que decía ahorita Víctor Gaviria, esa influencia de los abuelos, de los padres que narraban, que contaban historias, sí, que es algo que hemos perdido desafortunadamente, Víctor, en esta sociedad moderna. Sí, realmente el narrador es aquel que cuenta cosas vividas por él. El narrador no es el cuentero, digamos, universitario que se ha memorizado un cuento de Kafka, por ejemplo, para contarlo a los demás. Pues es una narración, pero muy en segundo grado. El narrador verdadero es el que cuenta su vida, porque ahí es donde realmente el otro, el que escucha, se conecta, no solamente con un relato que tiene un tamaño, sino con un relato que exporta a una cantidad de relatos que es la vida de la persona. O sea, cuando alguien te cuenta la vida, lo que está realmente es mirando desde algún lugar, desde un huequito, la vida de una persona que la imaginación del oyente quiere de alguna manera propagar. Así es. Bueno, otra reflexión de Carlos González Reigosa sobre Gabo.
Cuando él habla de la forma de contar, en definitiva, lo que está, la forma de contar suya, cuando él dice que su forma de contar es gallega, lo que está diciendo es que realmente su forma de contar es la forma de contar de su abuela. Que, por cierto, cuando va a Galicia comprueba que son las abuelas gallegas que cuentan así, que todas pertenecen a una tradición, las que pertenecen a una tradición no urbana. Y quisimos cerrar este programa con esa reflexión de Carlos González Reigosa por una razón. Aquí hablamos mucho de conectar los puntos, que Glocal conecta los puntos. A veces pensamos que lo que pasa en cualquier otro país, en cualquier otro continente, no nos afecta, no incide en nuestras vidas. Hombre, aquí estamos hablando de un gran escritor universal, nacido en Colombia, reitero, en un pequeño pueblo del Magdalena, pero que también gracias a esa influencia gallega logra construir su propio relato y lo comparte luego con el mundo. Nosotros somos el cúmulo, Víctor, vuelvo y reitero, de muchas culturas, de muchos saberes y de muchas personas. Pero, Valdir, yo quería decirte, para terminar también, que hay una influencia muy grande que últimamente se ha estudiado, digámoslo, y es la cosmogonía wayú. Porque en la novela, ¿cierto?, y en la vida de García Márquez, cuando empezaron a investigar, digámoslo, Dazo Saldívar y Silvia Galvis y todo eso, a ver cómo fue lo de la familia, se encontraron que ellos habían tenido 4 sirvientes que los habían comprado, digámoslo, en La Guajira, 4 indígenas wayú que estaban, digámoslo, de esclavos en la casa, pero hacían parte de la economía familiar de la casa. Ellos trabajaban en la panadería y vendían también las cositas de dulce y panelitas y todo que hacían. Y ellos convivieron con ese niño. Y esa cosmogonía, cuando el profesor, un amigo mío que se llama Juan Moreno, el lingüista, alguna vez oyendo a un antropólogo en Francia hablando del wayú, pensó, pero esta forma que los wayú hablan de la importancia, digámoslo, de los huesos, en la cosmogonía de ellos y de la persistencia del otro mundo, digámoslo, en él se acordó que García Márquez lo tenía. Y claro, esa cosmogonía wayú es importantísima para que García Márquez, para que los personajes de García Márquez estén, digámoslo, conectados a través de los huesos, conectando este mundo y el otro, el mundo de los muertos. Así es. Entonces, miren, todas esas conexiones, esas redes que entreteje a un ser humano. España, Galicia, el Caribe colombiano, pero ese Caribe también representado en una comunidad wayú, sí, África, y cómo esa mezcla que se logra aquí maravillosamente a través de Gabriel García Márquez permea otras culturas, y como Fanye, que lo teníamos sentado antes en este programa, llega a sentirse tocado por ese realismo mágico. Llegamos de esta manera al final de Glocal. Víctor, muchas gracias por acompañarnos, hombre, por ayudarnos a enriquecer este diálogo sobre Gabo. No, muchas gracias, hombre. Bueno, y como se ha dicho mucho en redes sociales en estos últimos días, estos programas son anecdotarios, estos programas y lo que se escribe en bonitas ediciones de revistas y periódicos son historias, anecdotarios, comentarios, reflexiones, pero quizás el mejor homenaje que podemos hacerle a cualquier escritor, y en este caso a Gabriel García Márquez, es leer sus libros, es acercarnos a su literatura. Hay mucho que leer y hay mucho que aprender de este universo mágico que retrató este colombiano, el colombiano más universal, el colombiano más global. Así que la invitación es a buscar y acercarse a esta literatura de Gabriel García Márquez. Gracias por acompañarnos. Los dejamos a continuación con este especial de Telemedellín Conversatorio, donde Daniel Samper Pisano, Ricardo Ávila, Mauricio Vargas, Jorge Alfredo Vargas, Pilar Calderón y muchos otros hablan del Gabo periodista, de sus aventuras periodísticas, pero también de esas historias que lo hicieron grande. Este conversatorio que se llevó a cabo el año pasado en la entrega de los premios Gabriel García Márquez de periodismo en la ciudad de Medellín, y también los invitamos mañana para que acompañen la conferencia de Fanye en la Universidad de AFIT, 6:30 de la tarde, pero que también a las 9 de la noche, mañana miércoles, Día del Idioma, 23 de abril, nos acompañen en Telemedellín con un documental especial que hemos hecho, que tenemos, de Gabriel García Márquez en Cartagena, justamente cuando se llevó a cabo el Congreso de la Lengua Castellana, donde hay múltiples personajes. Están Salvo Basile, está Belisario Betancur, está Fito Páez, Carlos Vives, Antonio Escármeta, y si no estoy mal también está Víctor Gaviria. Así que gracias por acompañarnos y recuerden mañana 23 de abril en este especial que vamos a tener, y en pocos minutos el conversatorio especial también de Gabo Periodista. Gracias por estar con nosotros. Esto es Telemedellín
Y hoy somos locales, los martes somos locales, no lo olviden. Miramos al mundo para entenderlo y para saber también cómo eso que pasa en el mundo incide positiva y negativamente en nuestro entorno. Que estén muy bien.